responder esa actividad. De un grupo de sangre a los tejidos más periféricos de la célula. Dice, al final, ¿para qué está el aparato cardiovascular? Uno, para aportar sustancias nutritivas a las células del organismo, oxígeno, carbohidratos, aminoácidos, los secretarios por oxígeno y las sustancias que han sido absorbidas en el tubo digestivo, hidratos de carbono, aminoácidos, vitaminas, electrolitos, y a su vez recoger productos de desecho de esta sangre de la microcirculación. Circula por vasos cerrados, sanguíneos. Y aparte de ese aparato cardiovascular, casi paralelamente está corriendo el sistema linfático, a través del cual controla y circula linfa, que viene a ser el recojo de la sustancia que no ha podido ser reabsorbida a nivel de la microcirculación. Esta linfa que es recolectada va a ser vaciada a través del conducto torácico en el conducto linfático derecho y de ahí se incorpora al sistema venoso. Ahí por anatomía ustedes ubican cómo está. Circulación mayor, circulación menor. La circulación pulmonar solamente dirigida para la hematosis, la BD, gases, no tiene función nutritiva. Y se está constituyendo, lo vamos a sacar de la parte más pequeña. Dice el microcirculación es el transporte de sustancias nutritivas hacia los tejidos, y de los tejidos hacia las partes donde deben ser eliminadas. Al mismo tiempo las arteriolas, que son más muy pequeños, con mucha cantidad de músculo liso, con diámetro variable, porque tiene un músculo liso de constante vasoconstricción y vasodilatación, que controlan el flujo sanguíneo hacia cada uno de los tejidos. Si el tejido requiere más oxígeno o sustancias nutritivas, hace vasodilatación. Los capilares, dice Faustino, se construyen con una sola capa de células endoteliales. Solamente tienen endotelio, ya no tienen músculo, no tienen tejido conjuntivo. Muy permeables, tienen que ser permeables para dejar pasar sustancias en ambos sentidos, por lo que el agua, los nutrientes y las células y los restos celulares pueden intercambiar con facilidad y rapidez entre los tejidos y la sangre que está circulando en los capilares. La estructura de la microcirculación sería de esta manera, ¿no es cierto? Las arteriolas vuelven a remarcar, regulan el flujo sanguíneo hacia los capilares, regulando la resistencia. Miren las metaarteriolas, pues todavía tienen músculo. Las arteriolas, esfínteres precapilares, que poseen fibra muscular y abastecen una red de capilares que integran el lecho capilar. Luego vienen los capilares, vasos muy pequeños que conectan las arteriolas con las vénulas. El lecho capilar debe ser esto. El esfínter precapilar también existe, antes sería arteriola, metaarteriola, esfínteres precapilares, capilares, lecho capilar, luego vienen las vénulas. Ahí está la característica de cada uno de los componentes de conducción del aparato cardiovascular. Las arterias, aquí me está indicando cuánto de endotelio tiene, cuánto de tejido elástico, cuánto de músculo liso y cuánto de tejido fibroso. Como viendo aquí, el endotelio, los capilares solamente tienen la capa endotelial. Las arteriolas, músculo, el endotelio, las venas, el endotelio, tejido fibroso, muy poco músculo, casi nada, y las venas, las grandes venas sí tienen músculo. Están las características histológicas de cada uno de los componentes. Ahora, los capilares, no todos son iguales, existen tres tipos de capilares. Como remarca nuevamente, es una capa unicelular, la red capilar, constituida por células endoteliales, rodeada de una membrana basal muy fina, de color morado, me parece. Muy bien en el exterior del capilar. El grosor total del capilar es de 0.5 micrómetros. El diámetro interno del capilar
espera suficiente para que el linfocito pueda transcurrir a través del capilar. No todos los capilares son iguales, son distintos, están ubicados en distintos lugares y cumplen funciones distintas. Un capilar continuo, una lámina basal completa. Este capilar continuo, este es el endotelio, una lámina basal completa, es el más común y se encuentra en el músculo liso y esquelético. El capilar discontinuo, una lámina basal incompleta, lámina endotelial fenestrada. Tiene un aspecto sinusoide, posee hendiduras intercelulares con membrana basal incompleta. Luego tenemos el capital fenestrado, posee muchos poros o fenestras con gran permeabilidad al agua. Tenemos tres tipos de capilares que tienen distintas funciones y con ubicaciones distintas. Imaginaron que este es el capilar, ¿sí? Aquí está el intestino y aquí está el capilar linfático. ¿Cómo pasan aquí a nivel del capilar? Extremo arterial y extremo venoso. Estamos viendo que hay un intercambio de sustancias nutritivas. Se da por fenómeno de difusión. Esta transferencia en ambos sentidos se realiza por difusión y por filtración a través de la membrana capilar. Es eso, ¿sí? La difusión lo hacen las sustancias liposolubles que van a difundir directamente a través de las membranas celulares. Difusión simple. ¿Por qué lo hacen? Porque hay diferencia de concentraciones a ambos lados de la membrana capilar. Las sustancias no liposolubles difunden a través de poros o canales intercelulares. Y aquí me está simulando que sale capilar, están trazando glóbulos rojos y en ningún momento me indica que sale glóbulo rojo del capilar. No sale, ni proteínas tampoco. Está cambiando agua, está cambiando carbohidratos, oxígeno, glucosa, dióxido de carbono. Ahí estamos viendo el peso y la permeabilidad de las sustancias. Toma como referencia la permeabilidad del agua como 1. Y vamos viendo que esa permeabilidad está determinada por su peso molecular o por su liposolubilidad, porque no es polarizado. La albúmina, que es una molécula muy grande, peso molecular 69.000 en relación al peso molecular del agua, la permeabilidad es como 1. La presión hidrostática, que te indica una flecha. Sería un capilar, endotelio, intercambiando con el intersticio. ¿Y por qué salen las sustancias del capilar? Por la presión hidrostática. ¿Y qué cosa es lo que impide que salga o hace que regrese del líquido intersticial? La presión osmótica. Aquí tenemos un más esquemático. Lado arterial, lado venoso. En el lado arterial del capilar predomina la filtración capilar. La presión hidrostática tisular hace el fenómeno inverso, porque aquí también hay presión hidrostática. En la parte venosa del capilar, ¿qué cosa tenemos? La presión osmótica, porque esta presión hidrostática se ha ido perdiendo a medida que transcurre por el capilar, se ha ido concentrando porque ha ido perdiendo líquido, las proteínas han ido aumentando aquí en cantidad, empiezan a ejercer presión osmótica, empiezan a jalar el agua hacia el intersticio y aquí también quedaría la salida de la presión del líquido intersticial. Así tenemos los 4 componentes en juego para la filtración a nivel del capilar. El intersticio se conoce a los espacios entre las células, sería la célula, otra célula, espacio intersticial, líquido intersticial, ahí no está seco, existe un líquido, ¿sí? Hace de fibras de colágeno que recorren largas distancias en el intersticio, son muy fuertes, filamentos de poliglicanos, que son moléculas muy finas, que están emboleadas y retorcidas, compuestas por un 98% de ácido hialurónico y un 2% por proteínas.
Entonces, ¿qué encontramos en el intersticio? Es un gel intersticial, también líquido libre en riachuelos o en vesículas. Ampliando lo que se dijo antes, la filtración. ¿Cómo se da el fenómeno de filtración? Presión hidrostática. ¿Quién se opone a este nivel la filtración capilar comandada por la presión hidrostática, la presión de líquido intersticial? Es muy pequeña, por eso no puede contrastar. Predomina aquí la filtración. En el extremo venoso, dijimos, como aquí se ha filtrado líquido, aquí entró con 28 miligramos de proteínas, aquí debe estar en 30 más o menos, porque aquí ha perdido líquido. Se ha ido concentrando, voy perdiendo presión hidrostática y voy ganando presión colidosmótica. Se mantiene la presión colidosmótica como libro viene, ¿sí? Empieza a reabsorber. ¿Y quién es el que favorece que el líquido salga? La presión colidosmótica, que también existe en el intersticio. Es mínima, pero existe. Entonces, el balance entre estas cuatro fuerzas, presión hidrostática del capilar, presión hidrostática del intersticio, presión oncótica del capilar, presión oncótica del intersticio, van a determinar cuánto se va a filtrar. Eso se denomina fuerzas de estrada. La presión capilar tiende a forzar la salida de líquido. La presión del líquido intersticial, la que está aquí, va a forzar la entrada de líquido cuando esta presión es positiva, pero va a forzar la salida cuando esta presión es negativa. La presión colidosmótica del plasma tiende a provocar ósmosis del líquido hacia el interior. La presión colidosmótica del líquido intersticial, aquí tenéis proteína de mínima cantidad, provoca la ósmosis del líquido hacia el exterior. Cuantificando el fenómeno. Ahí está lo que hemos conversado anteriormente. Está llegando con una presión arteriolar de 32 milímetros de mercurio en el 120/80. Sigue disipando la presión que ha habido por el base. Ya las arteriolas ya han hecho la sumatrición, todo lo que han venido haciendo anteriormente. El suceso es que a nivel del capilar, a nivel arteriolar, la presión hidrostática es de 32 milímetros de mercurio. Por eso predomina la filtración. A medida que va avanzando, se filtra agua, solutos, proteínas en mínima cantidad. No debe filtrarse normalmente por su tamaño, por su carga negativa que tiene, que no puede acercarse al endotélio, que es rechazado. En la parte lateral venosa, que encontramos que la presión arteriolar, que era 32, ya no es 32, ahora es ¿cuánto? 15. Y la presión oncótica, 25 milímetros de mercurio. ¿Eso que lleva? A que empiece a darse la reabsorción. Si queremos poner en números, la presión hidrostática capilar media, 17.3. Presión negativa del intersticio, 3. Presión colidosmótica del intersticio, 8. Presión total hacia afuera, la presión en milímetros de mercurio que hace que las sustancias salgan del capilar, es un 28.3. Así como hay fuerzas que hacen que salgan, también va a haber fuerzas que hacen que regresen. ¿Cuáles son esas? Acordar este número, la sumatoria de qué cosa es. Las fuerzas que ahora tienden a desplazar el líquido hacia el interior, la presión colidosmótica, 28. Hacemos una sumatoria, ¿sí? Hacia afuera 28.3 de salida y de regreso 28. Tuve una fuerza neta hacia afuera de 0.3 milímetros de mercurio. O sea, gana la salida ligeramente. La lómina me dice no sale, los glóbulos rojos no salen, el agua sí sale, las proteínas sí salen, los carbohidratos sí salen. Entonces, ¿qué me está diciendo? Principio de equilibrio, la filtración neta, ¿cuánto es? 2 mililitros por minuto. ¿Qué es lo que se está filtrando por minuto? Entramos al sistema linfático, agotada la microcirculación. El sistema linfático es un sistema
sistema paralelo al sistema circulatorio. Recuerda que ha habido un exceso de cantidad para la filtración, que se estaría posando ahí en el equilibrio. Pero el sistema capilar, el sistema linfático es el encargado de hacer el retroceso. Nos faltando muchos jóvenes, ¿sabes? Cuidado que se ve con sorpresa al final de que hay uno que no va a dar el examen. Entonces lo que tenemos en amarillo es el sistema linfático. ¿Qué dice? ¿Cuál es su función principal? Devolver a la sangre líquidos y solutos que se encuentran en el intersticio. La otra función de este sistema linfático es una función de defensa. En la siguiente unidad vamos a pasar al sistema linfático. Los glóbulos blancos donde se generan, cuál es la función del vaso, cuál es la función de los ganglios. Dice, cada hora fluye aproximadamente 100 mililitros de linfa a través del conducto torácico. Cuando estás en reposo, quizás otros 20 mililitros pasan a la circulación a través de otros canales, estableciendo un flujo de linfa total de 120 mililitros por hora, es decir, entre 2 y 3 litros diarios. Esa es la función del sistema linfático, recoger lo que no pudo haber ingresado a este nivel. Porque si no funcionara el sistema linfático, todos los días estaríamos reteniendo líquido del intersticio en una cantidad de 2 a 3 litros. Dice, origen de la linfa es continuo en aquellos órganos con actividad constante como las glándulas, los pulmones, todo el sistema. ¿Sí? Se forma cuando el líquido con nutrientes que abandonan los capilares sanguíneos para llegar a las células que estén en exceso, quedando en el intersticio, entre las células y los vasos, en el intersticio quedado. La molécula de mayor tamaño ingresa en el capilar linfático, mientras que la de menor peso molecular va a regresar a través de los capilares sanguíneos. Composición es clara la diferencia. En la linfa no hay glóbulos rojos, en la sangre sí. La linfa tiene agua y electrolitos. Aquí no hay leucocitos o glóbulos blancos. Tiene proteínas, tiene grasas, tiene restos de células muertas, de bacterias, de células malignas, de partículas inertes. ¿Qué células circulan por ahí? Los linfocitos y el glóbulo rojo y los monocitos. Los linfocitos, ¿por qué? Los ganglios linfáticos son encargados de producir linfocitos cuando están circulando a ese nivel. Ahí está. Lado arterial, lado venoso, microcirculación. En este territorio microvascular se refiere a este. Se produce el intercambio de gases, sales, agua y metabolitos celulares entre los capilares y los tejidos circundantes. ¿A través de qué fenómenos? De filtración y absorción. La fuerza de filtración y absorción de líquidos sobre los capilares sanguíneos y las células ya vimos las fuerzas de Starling, ¿verdad? Estudia perfectamente las fuerzas que intervienen. Presión hidrostática del capilar, presión hidrostática intersticial, presión oncótica del capilar, presión oncótica del intersticial. En condiciones normales, repitiendo otra vez, ¿cuáles son las presiones que están jugando con la filtración? Presión sanguínea intracapilar. ¿Qué es una diferencia entre el lado arterial y el lado venoso? Presión oncótica, la que está en el intravascular. Presión intersticial, que puede ser positiva o negativa, y la presión oncótica extravascular. Esas son las 4 fuerzas de estado. Definiendo cada una de ellas, ¿sí? La presión sanguínea intracapilar va disminuyendo a lo largo del capilar sanguíneo y posteriormente tenemos que al inicio del capilar es de 30 a 35 y en la parte venosa es de 12 a 17 milímetros de mercurio. La presión oncótica es ejercida por las proteínas que están al interior del vaso sanguíneo, son las llamadas proteínas plasmáticas, albúmina, globulina, ¿sí? Se mantiene constante a lo largo del capilar sanguíneo y es de 1,25. Aquí está viendo que es constante, no ha bajado, más bien debe haber aumentado. La presión intersticial es ejercida por el líquido intersticial y los tejidos circundantes del capilar sanguíneo, es un equivalente de 1 a 2 milímetros de mercurio,
presión oncótica extravascular ocasionada por las proteínas existentes en el intersticio que proceden del plasma sanguíneo. Su valor 3.4 milímetros de mercurio. El territorio, fuerzas que determinan la filtración. ¿Qué cosa es? Paso del líquido del interior al exterior de los capilares. ¿Quiénes son los que determinan eso? La presión arterial, la que está aquí, con la presión venosa, ¿sí?, por una parte, y la presión del intersticio por otra. Las fuerzas que llegan a la absorción, ¿sí?, es, o sea, el fenómeno contrario a la filtración. La presión oncótica del intravascular y la presión intersticial. Dice, los capilares sanguíneos diariamente producen unos 20 litros de ultrafiltrado. Ojo, se está filtrando normalmente unos 20 litros, ¿sí?, que van a parar al intersticio. Ese es su lugar. En condiciones normales, el 90%, o sea, 18 litros se han reabsorbido en el extremo venoso del capilar, ¿sí? El 10% restante, o sea, unos 2 litros, va a regresar por los vasos linfáticos. El 8% se reabsorbe y un 2% de los filtrados de los 20 litros va a regresar a través de los linfáticos. Y se notamos iniciar el capilar sanguíneo dominando los fenómenos de filtración y a los finales, el lado venoso, los de reabsorción. Dice, la vía linfática es una vía circulatoria de eliminación especialmente importante para aquellas sustancias o productos que no pueden regresar por vía sanguínea. Por su gran capacidad de adaptación también actúa como sistema de seguridad para evitar que por diversos motivos pueda acumularse el líquido del intersticio y de los edemas. Y los edemas se clasifican de distinta manera. Pues edemas blandos, edemas duros. En este caso, cuando no hay regreso por la vía linfática, tiende a formarse un edema duro. Es distinto cuando uno se golpea, aumenta la presión en el capilar a mayor filtración. Todas estas vías y fuerzas hacen entrar y salir líquido entre los capilares sanguíneos y el espacio intersticial. Que lo rodea puede verse alterada, incluida la vía linfática. Hay enfermedades, la filariasis me parece que la parasitosis que va y se mete a los conductos linfáticos, obstruyendo el drenaje linfático, ¿sí?, que ocasiona acúmulo de líquido en los tejidos. Son vasos, los linfáticos son vasos venosos encargados de la reabsorción. Se divide en dos redes el sistema linfático, uno superficial y otro profunda, separados por quién, por la aponeurosis muscular. ¿Qué tienes? Red linfática superficial y otra profunda, que están separadas por la red, por la aponeurosis muscular. La línea divisoria entre estas dos, superficie profunda, es atravesada por vasos perforantes que unen los dos compartimentos. La cantidad de vasos linfáticos es mayor en el sector superficial. ¿Cuál es su constitución de estos capilares linfáticos? Tiene la adventicia, a lo largo de la adventicia dice transita un medio que participa de la contracción del colector. Este linfático tiene motilidad. La capa media es una túnica musculosa en la que están presentes fibras musculares causantes de la contracción, y la íntima es una pared que permite el desplazamiento de la linfa sin coagularse. La pared de la íntima es el asentamiento de pliegues característicos de las válvulas, y tiene válvulas para impedir el perfumo. ¿Y quién impulsa? No hay un corazón linfático, por lo tanto, ¿quién va a impulsar eso? Los mismos vasos linfáticos tienen su autopropulsión. Es la actividad que da lugar al pluralismo y está afectada por el linfangioma. El linfangioma, aunque no es linfático, es la unidad básica de su plano funcional. Hay automatismo dentro del linfático, de estos vasos linfáticos. Y aquí me está diciendo, vasos linfáticos podría ser estos, que van a llegar a un ganglio linfático. O van a llegar al vaso, que es otro ganglio linfático. Vasos linfáticos son canales prelinfáticos, capilares linfáticos en sí mismos, precolectores, colectores, colectores linfáticos y troncos linfáticos.
linfático que se conduce en la prelinfa del intersticio hasta el capilar linfático. Los capilares linfáticos son el inicio del sistema linfático vascular, tienen forma de un dedo de guante, se intercomunican formando una especie de red tubular, recogen la linfa de las diferentes neuronas. Precolectores, colectores y anfitrios linfáticos conducen la linfa hacia los vasos de mayor calibre. Ahí la circulación linfática, eso ya es anatomía. Dice, tronco linfático para los tomas grandes, por ejemplo, son grandes vasos linfáticos, recogen la linfa que proviene de las distintas partes del cuerpo. A través de ello, la linfa va a pasar al sistema venoso, entre lo que está desembocando el sistema venoso, concretamente los ángulos formados por la yugular interna y la subclavia. Ambos están en la base del cuello. El derecho va a parar al conducto linfático derecho, de mayor calibre que el torácico, recoge la linfa de la parte derecha de la cabeza, cuello, tórax y miembro superior derecho. El terminus izquierdo va a parar en el conducto torácico, se origina a la altura de la segunda vértebra lumbar y décima dorsal, asciende por la sistema de Beckett, asciende pegado a la columna vertebral, recoge la linfa de los miembros inferiores, abdomen, parte izquierda del tórax, miembro superior izquierdo y parte izquierda del cuello y la cabeza. Anatomía de jóvenes. Diferencias entre capilares linfáticos y sanguíneos. Tiene forma de dedo de guante, linfáticos, y constituyen los vasos linfáticos iniciales. Los capilares sanguíneos no, tienen la forma de un tubo. Son más estrechos los linfáticos y se hallan entre las arteriolas y las venas desde su ubicación. Por lo que transportan, estos llevan linfa, los otros llevan sangre. Su constitución, formada por células endoteliales, superpuestas en sus bordes, apenas hay en medio de la membrana basal. ¿Estos qué tienen? Células endoteliales envueltas con una consistente membrana basal. Los linfáticos están sujetos a su entorno con filamentos que permiten la entrada de líquidos y partículas de gran tamaño molecular. Los capilares sanguíneos carecen de esta estructura y por lo tanto de cualquier tipo de abertura importante hacia el exterior. ¿Qué cosa es al final la linfa? Es el nombre que recibe el líquido intersticial, se originó en el intersticio. Ingresa a los capilares linfáticos, no es de color rojo, es de color amarillento, porque por ahí también están regresando los kilomicrones que hemos tomado en los alimentos. La linfa procede de los vasos intestinales. Cuando está cargada de partículas de grasa, probablemente los alimentos adquieren un aspecto blanco lechoso. ¿Qué cosa hace movilizar la sangre y la linfa? En la sangre ya lo dijimos, el corazón, ¿sí? La presión negativa que originamos en el tórax, pues, el efecto aspirante del corazón, cuando hago inspiración hay un mayor retorno venoso, las contracciones musculares, la bomba muscular mencionamos, los movimientos respiratorios, la fuerza de la gravedad y la pulsación de arterias vecinas. La linfa tiene automatismo. En mismos ocasiona contracciones musculares. Es ayudado por la pulsación de las arterias vecinas. Es favorecido por el movimiento respiratorio y por la fuerza de la gravedad. En el cuerpo hay venas y arterias superficiales y profundas y vasos linfáticos superficiales y profundos. Corren casi en paralelo. ¿Quiénes constituyen el órgano linfático? La médula ósea, el timo, el vaso, los ganglios linfáticos, las amígdalas y los folículos linfoides que están en las mucosas, con las placas de Peyer, las amígdalas. Los ganglios linfáticos, ¿qué función tienen? Son estructuras interpuestas al paso de vasos linfático, desempeñan funciones defensivo-inmunitarias. Dice, todo nuestro organismo hay una cantidad de entre 600 y 700 ganglios. ¿Cuáles son sus principales funciones? Servir de filtro.
afectar la linfa. Por eso cuando tenemos alguna infección, los ganglios empiezan a crecer, porque ahí se van depositando los restos celulares, las bacterias, pues, función de filtro, función de depósito, interviene en el sistema inmunitario, regula la concentración proteica de la linfa. La anatomía está en los ganglios linfáticos. Entonces, ¿cómo definimos el sistema linfático de órganos? Ganglios linfáticos, conductos, vasos linfáticos que producen y transportan linfa desde los tejidos hacia la sangre. O sea, están desembocando al sistema venoso. Es la segunda vía de transporte de líquidos corporales que realiza la limpieza y la defensa del mismo. Interviene como parte del sistema inmunitario. Ahí están los vasos linfáticos y los ganglios. ¿Cuáles son las funciones? Producir y madurar glóbulos blancos. ¿Esto es en qué interviene? En la inmunidad, en la defensa del organismo. Otra función, recolectar grasa absorbida en el intestino delgado. Filtrar los microbios que causan enfermedades. Recoger el exceso de líquido y de proteínas. Distribución de los líquidos y los nutrientes. Los ganglios linfáticos, dice, son estructuras de forma ovalada, aplanada, irregular, se intercalan en el recorrido de los vasos linfáticos. La linfa llega al ganglio por los vasos aferentes y sale por los vasos eferentes. Pueden tener una ubicación superficial, lo pueden palpar en el cuello, en las axilas, en la ingle. ¿Sí? También hay ganglios más profundos que no podemos llegar a ellos. Están en todas las partes de nuestro organismo: cabeza, cuello, extremidades, tórax, abdomen, pelvis. Están rodeados por una capa en su interior, presentan una corteza de folículo primario donde se forman glóbulos blancos que se transforman en secundarios ante la presencia de cualquier agente invasor para iniciar la respuesta inmunitaria. Hay algunos ejemplos de ganglios donde están ubicados, no son todos. ¿Cuál es la función del ganglio? Producir y hacer que maduren los linfocitos para la maduración de los anticuerpos. Filtrar y destruir elementos extraños que han llegado por vía aferente, como por ejemplo, ¿qué cosas? Partículas, células tumorales, restos de tejidos, restos de microorganismos. Ahí, ¿qué hace? Los mina, ¿no? Lo va a destruir a base de macrófagos que existen en su interior. Ahí hay un agrandamiento y los ganglios linfáticos son mentonianos o submaxilares, y esto tiene su drenaje. Uno encuentra ganglios aquí, dice, puede ser preauriculares, auriculares o de la parte occipital, porque aquí están drenando. Este es el filtro. Si se infartan, yo puedo suponer que tienen problemas, puede tener problemas dentales. El vaso es otro órgano, ¿sí?, de forma alargada y plana, se ubica en la parte superior izquierda del abdomen, en el cordón izquierdo. Está ubicado por debajo del diafragma y detrás del estómago. Pesa más o menos 200 gramos. Es un órgano muy irrigado, contiene sangre, más o menos 100 centímetros. En general aumenta un poco de tamaño hasta la pubertad y luego mantenerse constante su tamaño. Ahí está el vaso, su arteria esplénica, su vena esplénica. La función del vaso en el feto: realizar la hematopoiesis, lugar donde se empiezan a producir los glóbulos de la sangre. Es decir, participa en la formación, desarrollo y maduración de glóbulos rojos, blancos, plaquetas, a partir de una célula madre hematopoietina. Esta función cesa al nacimiento, porque luego se va a encargar única y exclusivamente de la médula ósea. Ubicación del vaso. Funciones del vaso: destruir los glóbulos rojos envejecidos o dañados. Es el cementerio de los glóbulos rojos, ahí queda. Remover y recuperar el hierro. O sea, cuando destruye el glóbulo rojo, no lo elimina entero. Le empieza a sacar
sacar material que va a servir para la formación de otros glóbulos rojos. Por eso dice remover y recuperar el hierro de estos glóbulos rojos que han sido destruidos para formar nuevos eritrocitos. Esta destrucción, ¿quién va a destruir? Los macrófagos que existen en el ganglio y en el vaso. También eliminan por fagocitosis las impurezas y los gérmenes que circulan por sangre. Es un órgano de reserva de la sangre, es el lugar donde maduran los monocitos que posteriormente se van a transformar en macrófagos. El timo es otra estructura, ¿sí? Es un pequeño órgano linfático formado por dos lóbulos, están en el mediastino, ¿sí? Entre el corazón y el esternón. Se desarrolla hasta la etapa fetal, de la etapa de la pubertad, ¿sí? Y en la edad adulta ya empieza a atrofiarse, empieza a desaparecer. Funciones del timo: producción y maduración de los linfocitos T, por eso los linfocitos T son los que poseen el timo, que son enviados al torrente sanguíneo con destino al vaso, amígdalas y ganglios linfáticos. Segregan hormonas que permiten la maduración de los linfocitos. También tiene macrófagos encargados de la eliminación de los linfocitos T defectuosos. Ahí está la definición del timo. Casi por último, las amígdalas están en la faringe, tienen múltiples nódulos linfáticos. Es una amígdala faringe por su ubicación, está situada en el techo de la faringe. Es una amígdala palatina, ubicada en el mismo lugar de entrada de las fauces. La amígdala lingual, ubicada en la base de la lengua. La amígdala tubárica, alojada en el extremo faríngeo del tubo faríngeo timpánico o trompa de Eustaquio. Ahí están las amígdalas. Funciones casi parecidas a las del vaso y la del timo. Proteger al organismo de los gérmenes, virus, bacterias, hongos que pueden ingresar por la vía digestiva o respiratoria. Es un filtro. Estas estructuras son pequeñas al nacimiento, aumentan a los 5 años de edad y luego van reduciendo de tamaño. ¿Qué tienen? Linfocitos que van a reaccionar rápidamente ante la presencia de microorganismos que van a ingresar por la vía oral o vía nasal. Ahí están los problemas cuando hay construcción linfática. No hay drenaje linfático. Estos edemas tienen la característica de ser que hacemos un recorrido largo de aquí a Lima, ¿no es cierto? Vamos digamos por pies hinchados. Ese es un problema de presión hidrostática. Estos edemas son debidos a falta de drenaje linfático y tienen muchas características diferentes. Este es un edema blando, este es un edema frío, este es un edema duro. Cuando uno lo palpa tiene la impresión como si estuviera dando un pellejo del cerdo, que es distinto a un edema de tipo agudo. El verso de este niño, generalmente una de la filariasis, en la selva, en los sitios endémicos, las filarias que son movilizados se meten a las estructuras del linfático obstruyendo el drenaje. Linfodinámico, este es un edema duro, por ejemplo, aumento de carga linfática por trastornos circulatorios. Este es lo cardíaco, renal, premenstrual, traumatismo, quemadura. Hay un engrosamiento cutáneo, la piel rugosa, cambia de apariencia, se pone piel seca, el tejido cutáneo está edematizado, está duro, empieza a ganar peso, empieza a tener menopausia. Linfedema producido por una obstrucción de los canales linfáticos del organismo, aumento de volumen, ya sea parcial o completa, desaparición de los relieves que por debajo de la piel se aprecian. Un lipidema es una condición de retención líquida localizada causada por una obstrucción del sistema linfóide, lipidemias grasosas, disolución del sistema linfático. No importa dónde regrese ese líquido que se ha limpiado. Signos: pesadez, dolor, fatiga, dolor que limita el movimiento, la fuerza muscular disminuye, el brazo lo siente más duro, mixedema, y
cosa es el mixedema. Tiene otro origen, no es como los anteriores. El mixedema es porque se han acumulado proteínas en el intestino y por lo tanto empieza a jalar algo. Acumulación de proteínas en el intestino se presentan cuando hay problema de glándula tiroides. ¿Cuáles son los signos? Linfatitis reticular superficial, una parte terminal de jóvenes, manera de relajo para entrar en un sistema de peso. Un resumen de la fuerza de Starling. ¿Sí? Fuerza de Starling para determinar el líquido, repaso lo que he hecho. Dice, la fuerza que determina la salida de líquido de la sangre en el intersticio se denomina la fuerza de Starling, que hemos mencionado. ¿Sí? Presión hidrostática, presión coledonótica del plasma, presión hidrostática del líquido y presión coledonótica del intestino. Cuando se afecta este sistema, voy a entrar a los edemas. Aquí casi un resumen de lo que hemos hecho. ¿Sí? Presión hidrostática, ¿qué hace? Empuja el líquido y las sustancias disueltas a través de los poros de los capilares, ¿sí? Dentro del espacio intersticial. La oncótica o la poliomótica, la presión osmótica provocada por las proteínas plasmáticas tiende a provocar el movimiento, ¿sí? Desde el intestino hacia la sangre. Las fuerzas de Starling ahí están mencionadas, ¿sí? Los valores que hemos mencionado, la suma y resta, la presión neta de filtración, otro repaso antes del tema de fondo. La ley del flujo sanguíneo, que recordar muy bien la resistencia, la ley de Poisson, resistencia periférica total, el flujo sanguíneo. Es un repaso de lo que hemos hecho. Y dos minutos de descanso para entrar a la. Es un poquito pesado. Los minutos de descanso, muchachos.
Ahí sí ya me agarró con el seda. Ah, que, o sea, ¿cómo te pregunta? Te dice el pulmón. Sí. Es el que se encarga. Eso ya es sencillo. Eso no es que te metes de prisa, partes, cuerpo, cuál es tu relación, dolor. Bueno, creo que más sencillo porque en la música, no lo sé, Para mí sí es complejo ahí no me hables más. Te parece. Más neuro. Oye, pero tiene que ser toda una enredadera. Es una enredadera. Uno pasa por acá y otro por Porque acá. no solamente, o sea, un balneario va y se divide en ramitas, sino que también estas ramitas también llevan señales nerviosas. También se puede mejor, y algunas ramitas se unen con otra ramita y otra y así se Ay, miedo. porque tal nervio se forma por una ramita esta. Es hermoso y todo, pero me da un tiempo, por favor. Un año. Pero se ve genial. A ver, recuerdo una cosa, la clase parado porque tengo un poco de... Ahora, ese flujo sanguíneo no es constante. Porque la medicina es lógica, no es. Ahora yo me pregunto, ¿no? Si herramientas de circulación, todos los sistemas estarán recibiendo la misma cantidad de sangre, realmente ya no, ¿cierto? Si voy a hacer actividad muscular, hay más cantidad de músculo. Como alimento, hay más cantidad de digestivo. Entonces, tiene que haber una regulación de la cantidad de sangre que tiene que llegar a esa estructura. Por eso dice control local y humoral del flujo sanguíneo por los tejidos. Ahí tenemos, ¿eh? ¿Qué dice? El principio fundamental de la función circulatoria es que la mayoría de los tejidos tienen la capacidad de controlar su propio flujo sanguíneo. Ahí está refiriéndose al control local de la circulación, en proporción a sus necesidades metabólicas concretas. Ya dijimos, músculo, la actividad muscular necesita más. Entonces tiene que llegar una mayor cantidad de sangre a esa estructura. Dice, algunas de las necesidades específicas del flujo sanguíneo en tejidos incluyen aspectos como, empiezo a deducir, si hace más actividad el músculo, que necesita más oxígeno, que necesita más sustancias nutritivas, carbohidratos, aminoácidos, ácidos grasos, puede ser de actividad. ¿Para qué más ese flujo tiene que eliminar ese dióxido de carbono de los tejidos, eso que ha producido su metabolismo? Además ha producido iones hidrógeno, ácido láctico, tiene que eliminarse. Y tiene que mantener, su objetivo, mantener las concentraciones adecuadas de iones en los tejidos. Además, ¿para qué sirve la sangre? Sí, transporte de varias hormonas y otras sustancias a los distintos tejidos del organismo. Dice, algunos órganos tienen necesidades especiales. Cuando estamos practicando deporte, cuando tenemos fiebre, ¿qué necesito? Perder calor, disipar calor. ¿Qué
¿Qué tiene que hacer? Una manera de perder el calor es a través de la piel. Por lo tanto, empieza a llegar mayor cantidad de sangre a la piel. Por eso dice aquí, el flujo sanguíneo de la piel determina la pérdida de calor. Cuando uno practica deporte, si es blanco se pone colorado. Si tiene fiebre, encuentra el niño coloradito. ¿Qué me está diciendo? Que tiene una mayor percepción hacia la piel, en la idea de que de perder calor a nivel de por convección, corrupción, evaporación, las cosas que hemos mencionado. Pero hay otros tejidos, como por ejemplo el riñón, que recibe casi el 20% del gasto cardíaco, que para alimentarse se alimenta tanto, en parte sí, porque tiene que hacer una gran actividad, pero en gran parte debido a que tiene que filtrar ahí las sustancias que tienen que ser eliminadas. Pues el aporte de cantidades adecuadas del plasma sanguíneo a los riñones permite que estos filtren y ejecuten los productos de desecho del organismo y además permite la regulación del volumen sanguíneo y de los electrolitos que tengamos. Si ingerimos una dieta rica en sal, se empieza a eliminar más cloruro de sodio a nivel del riñón. Si al contrario tenemos una dieta hiposódica, trata de retener sodio, trata de no perderlo. Entonces ya tengo claro, al riñón le llega el 20% del gasto cardíaco, está hablando de casi 1 litro 200, 1 litro 100, no con función nutritiva, ¿sí? Sino principalmente para poder filtrar las sustancias de desecho. Y ahí se realiza el flujo sanguíneo en distintos órganos. El flujo sanguíneo tan importante que atraviesa los riñones, 1100 mililitros. 1 litro 100 en 1 minuto. Es una estructura muy pequeña. Recibe mucho más sangre en relación al cerebro. El cerebro pesa casi 200 kilos, ¿sí? Pero en cantidad. Este flujo sanguíneo tan importante que atraviesa los riñones, 1100 mililitros por minuto, esta cantidad tan importante de flujo es necesario ¿para qué? Para que los riñones realicen la función de limpieza de los productos de desecho en la sangre y regulen con precisión la composición de los líquidos corporales. Y también cumple función nutritiva, porque ahí está actuando la bomba de sodio y potasio intensamente. El escaso flujo sanguíneo que llega a todos los músculos inactivos, que no en este momento, ¿sí? Que no estamos en actividad física. Solo un total de 750 mililitros está llegando. Mínima cantidad de sangre en los músculos. La actividad metabólica de los músculos es muy baja y también su flujo sanguíneo es solo de 4 mililitros por minuto por cada 100 gramos. Mientras que durante el ejercicio, más a la actividad física intensa, la actividad muscular aumenta más de 60 veces y el flujo sanguíneo hasta 20 veces, incrementándose a 16.000 mililitros por minuto. O sea, más sangre al músculo. Y aquí me está diciendo, primera columna, el órgano. Segunda columna, el gasto cardíaco. ¿Cuánto es el gasto cardíaco que tiene cada uno de ellos? Aquí me imagino que es el 100% del gasto cardíaco, ¿sí? ¿Dónde están los riñones que nos llamaban la atención? 22% del gasto cardíaco. ¿Dónde está el cerebro? 14%. O sea, ¿y cuánto pesa? Casi 1,2 kilos, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, el cerebro debe llegar de más, ¿no? Pero aquí, doctor, aparece al hígado, al riñón, 22%. Pero es más pequeño, mucho más pequeño. Por eso aquí está, dice, mililitros por minuto por cada 100 gramos de tejido. ¿Quién recibe más? El cerebro mide la cantidad que recibe. El riñón es el que recibe mucho más. De ahí le sigue la tiroides, le sigue las suprarrenales. ¿Cuánto es sangrado por minuto en cada una de estas? Al cerebro 700 mililitros, al riñón 1100, fíjate, al hígado 1350, pero tiene una mayor masa. Ya está, pasamos esta. ¿Cuál es la importancia de regular el flujo sanguíneo? Imagínate que todo se distribuye con la pareja, no tendría sentido.
El que necesita más no le estaría dando más, le daría igual. No podría cumplir sus funciones. Dice, importancia del control del flujo sanguíneo por los tejidos locales. Se hace la pregunta, oye, joven, ¿por qué no se proporciona un flujo sanguíneo muy importante a cada tejido del organismo? Que sea suficiente para cumplir el necesidad de los tejidos con independencia de la actividad que esté realizando. Dicho mecanismo requería muchas más veces el flujo sanguíneo que el corazón pueda bombear. Si estuvieran parejamente 20, 20, 20, 20, tiene que trabajar mucho más el corazón. Pero como hay una distribución local, este 40, a este le bajo 5, de tal manera que los 15 que le sobran aquí son de llevar al sitio que necesita. El flujo sanguíneo que llega a un tejido está regulado por las concentraciones mínimas que cubrirán las necesidades, ni más ni menos, de llegar a la cantidad que necesita. Los tejidos que lo requieren en mayor cantidad, el flujo sanguíneo va a aumentar, regulándose a nivel local. Nuevamente las virulinas. Ahora, ese control del flujo sanguíneo a nivel de la microcirculación puede ser a corto plazo y a largo plazo. ¿Qué significa a corto plazo? Son cambios rápidos, inmediatos. ¿Cómo lo hace? ¿Con vasodilatación o vasoconstricción? Empezamos a practicar deporte al inicio. ¿Qué cosa hace? Vasoconstricción a nivel de la piel. Vasoconstricción a nivel renal. ¿Objetivo de qué? Más sangre al músculo. Eso debería ser un cambio rápido de vasoconstricción. ¿Y para el músculo qué le hace? Vasodilatación. ¿Con quiénes juega? ¿Con qué estructura? No va a jugar con arterias y venas. Ahí no se juega. Vasoconstricción o vasodilatación. El juego es a nivel de las arteriolas, metaarteriolas y esfínteres precapilares. Esos son como los que van a regular. Se llama a corto plazo, ¿por qué? Porque es una respuesta en segundos, en minutos, para poder con rapidez mantener el flujo sanguíneo adecuado al lugar que lo necesita. A largo plazo, son cambios controlados lentos del flujo en un periodo de días, semanas, incluso meses. Hay un mejor control del flujo y cambios se producen como consecuencia del incremento o descenso del tamaño físico y del número de vasos sanguíneos que nutren los tejidos. Se me está diciendo, que si tú te pones a hacer ejercicios, ¿qué creen que cuando hacen ejercicios? Si empiezo con, por decir, empiezo con 100 fibras musculares en el bíceps, después de haber realizado por meses actividad física, ¿cuántas fibras tendré en el bíceps? ¿Habrá aumentado de 100 a 200, 300 o seguirá siendo 100? ¿Qué creen ustedes? Siguen siendo 100. Lo que ha aumentado es la masa de cada uno de ellos, no ha aumentado el número de fibras. Y si ha aumentado la masa, ¿qué tiene que ser? Aumentar la vascularidad. ¿Lo va a hacer de forma inmediata? No, lo hace a largo plazo. Por eso dice, hay un control mejor del flujo y cambios se producen como consecuencia del incremento o descenso del tamaño físico y del número de vasos sanguíneos que nutren los tejidos. Si aumenta masa, tiene que aumentar la vascularidad. Aquí, lo normal, ¿qué dice? Mayor metabolismo, mayor flujo sanguíneo. Y vas aumentando más metabolismo, mayor flujo sanguíneo. ¿Listo? Control a corto plazo del flujo sanguíneo local. Aumentando el metabolismo, más requerimiento de oxígeno, más producción de CO2, más producción de ácido láctico, más producción de iones de hidrógeno. ¿Listo? En la figura de nuestra izquierda se muestra el efecto a corto plazo. El flujo sanguíneo del aumento del metabolismo del tejido local como del músculo esquelético. Obsérvese que un incremento del metabolismo hasta 8 veces con respecto a lo normal aumenta el flujo sanguíneo a corto plazo hasta 4 veces. La disponibilidad reducida de oxígeno incrementa el flujo de oxígeno tisular. Ojo, disponibilidad reducida de oxígeno incrementa el flujo, ya que no te puedo dar más oxígeno,
tisular aumenta mucho siempre que disminuye la disponibilidad de oxígeno en los tejidos. ¿Me está diciendo qué cosa? Pues si estás oxigenando mal, tienes que perfundir más, ¿sí? Para que llegue la cantidad de oxígeno que tú necesitas. Ejemplo, a una gran altitud de la cima de una montaña alta, en caso de neumonía, en el anemia por monóxido de carbono, en esa intoxicación por monóxido de carbono, el monóxido de carbono va a ocupar la hemoglobina y esa hemoglobina es incapaz de transportar oxígeno, lo que nos va a llevar a la hipoxemia. En el envenenamiento por cianuro, que deteriora la capacidad del tejido de usar oxígeno. El cianuro impide a las células que usan oxígeno. Dice, en la figura de aquí vemos a medida que disminuye la saturación, a través de oxígeno de un 25% normal, el flujo sanguíneo a través de una pierna aislada aumenta unas 3 veces. Es decir, el flujo sanguíneo aumenta casi lo suficiente para compensar el descenso de oxígeno en la sangre. Y así vas a poder mantener con oxígeno la cantidad que requiere ese tejido. Dice, ¿qué mecanismo recurre el organismo? Dice, el mecanismo por el cual los cambios en el metabolismo tisular o la disponibilidad de oxígeno modifican el flujo sanguíneo en los tejidos. No se sabe totalmente. Se han propuesto teorías, como la teoría vasodilatadora y la teoría de falta de oxígeno. Y como son teorías, puedes decir que son verdades o son falsas. Más son verdades, ¿no? Pero no son verdades casi absolutas. Tratan de explicar la vasodilatación o vasoconstricción, a veces esas dos teorías. Teoría vasodilatadora. Esta teoría. Cuanto mayor sea el metabolismo del tejido, o menor la disponibilidad de oxígeno o de otras sustancias nutritivas, mayor será la velocidad de formación de sustancias vasodilatadoras en las células de ese tejido. Está claro, ¿verdad? No me puede dar más oxígeno, ¿sí? Entonces te mandaré más sangre. ¿Se entiende la idea, verdad, jóvenes? ¿Sí? Necesita más oxígeno, ¿sabes qué? Pero lo que le traigo no me alcanza. Entonces te voy a mandar el doble de flujo. Pero que cuanto mayor sea el metabolismo, ¿sí? Más trabaja esto, o menor oxígeno te esté dando, ¿sí? ¿Qué tengo que solucionar el problema que tú necesitas más y el que no te pueda dar? Tengo que aumentar la cantidad de sangre que va a llegar. Estas sustancias se difunden a través de los tejidos hacia los esfínteres precapilares y metaarteriolas, provocando la dilatación. ¿Quiénes son esas sustancias? La adenosina, por ejemplo, en el corazón. En el corazón, cuando empieza a funcionar más, produce vasodilatación. Pero básicamente, ¿para qué? Para mandar mayor cantidad de sangre. Pero básicamente lo hace por el corazón, se hace llegar mayor cantidad de sangre por la adenosina. El corazón empieza a producir mayor cantidad de adenosina que tiene una potente actividad vasodilatadora. Si solamente le echara mano a la vasodilatación por las drogas adrenérgicas, no podría suplir esa función. Otra de las sustancias vasodilatadoras locales es el dióxido de carbono, compuesto de fosfato de adenosina, la histamina, iones potasio y iones hidrógeno. Dice que la producción de estas sustancias a ese nivel donde se necesita más oxígeno producen vasodilatación. Las sustancias pueden liberarse del tejido en respuesta a la deficiencia de oxígeno. Estos se van a liberar ante la falta de oxígeno. Provocan vasodilatación aguda a corto plazo, ¿sí? Lo que van a ser responsables de la regulación del flujo sanguíneo local. El dióxido de carbono, ácido láctico y iones de potasio tienden a aumentar en los tejidos cuando luego, si hay menor flujo sanguíneo, hay mayor producción de CO2. Cuando el metabolismo celular aumenta súbitamente, todo aquello que lleva a mayor producción de CO2, ya sea porque estás mal perfundido, ya sea porque tu actividad ha aumentado,
Al elevarse la concentración del metabolito vasodilatador, se produce vasodilatación en las arteriolas, van a incrementar el flujo sanguíneo y van a devolver a valores normales la concentración de las sustancias que se necesitan en esos tejidos. La adenosina. ¿Sí? ¿Qué cosa hace la adenosina? Es un vasodilatador local muy importante. Cuando hay flujo sanguíneo coronario escaso, se liberan cantidades diminutas de adenosina desde los miocitos, lo cual provoca vasodilatación local suficiente en el corazón para devolver a la normalidad dicho flujo sanguíneo. Cuando el corazón se vuelve más activo de lo normal, se incrementa la utilización de oxígeno seguido de... ¿A qué mecanismo recurre cuando el corazón necesita más oxígeno? Cuando el corazón se vuelve más activo de lo normal, se incrementa la utilización de oxígeno, seguido por descenso de la concentración de oxígeno en los miocitos cardíacos. ¿Qué me está diciendo eso? ¿Sabes qué? Voy a inventarme cómo lo juego el corazón anterior. Un órgano este, entra sangre arterial, sale sangre venosa. Este consume oxígeno. Este necesita más oxígeno. Digamos, entra 20 mililitros de oxígeno aquí y en cualquier órgano, menos el corazón, 20 por aquí y recupero aquí 16. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Cuando ha pasado la sangre de aquí, lo que le he sacado son 4 o 5 volúmenes de oxígeno. No le puede sacar más. Y aquí estoy recuperando los 15 o los 16. ¿Sí? Pero cuando pasa por el corazón, no. Ojo, 20, 16, ¿no es cierto? ¿Sí? En caso el corazón entra con 20, ya no sale con 16. Sale con 12, con 11. ¿Qué me dice? Que el corazón tiene la capacidad de extraer más oxígeno. ¿Sí? El otro no. El otro necesita más oxígeno a base de aumentar el flujo. Entonces, cuando hay flujo sanguíneo coronario, en caso se liberan cantidad diminuta de adenosina de los miocitos, lo cual va a provocar vasodilatación a nivel local, suficiente para devolverle la cantidad de sangre al corazón. Cuando el corazón se vuelve más activo de lo normal, se incrementa la utilización de oxígeno seguido por descenso de la concentración de oxígeno en los miocitos, degradación consecuente del ATP porque tiene que formar adenosina, aumento en la liberación de adenosina. Se cree que esta se pierde en los miocitos cardíacos provocando la vasodilatación coronaria y así aumenta el flujo sanguíneo coronario. Esto cuando dice se pierde no está diciendo que se ha ido, ¿sí? Se cree que esta se pierde en los miocitos y se está yendo a los miocitos, ¿sí? Provocando la vasodilatación coronaria. Teoría de la falta de oxígeno de nutrientes de control del flujo sanguíneo local. Es necesario el oxígeno como un nutriente metabólico para la contracción muscular. ¿Sí? Se puede creer que en ausencia de una cantidad adecuada de este, los vasos sanguíneos se relajarán dilatándose de forma natural. El incremento del uso de oxígeno en los tejidos debido al aumento del metabolismo podría, en teoría, disminuir la disponibilidad de oxígeno hacia los filas musculares lisas, lo que también provocaría vasodilatación local. Mecanismo por el cual actuaría la falta de oxígeno. Dice, los esfínteres precapilares están normalmente completamente abiertos o cerrados. Aquí está el esfínter precapilar. Arteriola está por aquí, metaarteriola, esfínteres precapilares y capilares. ¿Sí? El esfínter precapilar, que está aquí, ¿sí? Y las metaarteriolas se abren y cierran cíclicamente varias veces por minuto, siendo proporcional a la duración de las fases abiertas a la necesidad del oxígeno. ¿Qué me está diciendo ahí? Motilidad, vasomotilidad. La fuerza de la contracción de los esfínteres aumentará cuando aumenta la concentración de oxígeno. Ojo, la fuerza de contracción, la que no necesita oxígeno en ese tejido. La fuerza de contracción de los esfínteres aumentará cuando aumenta la concentración de oxígeno. O se aumenta por encima de cierto nivel, los esfínteres precapilares y metaarteriolas se cerrarán hasta que se consuma el exceso de oxígeno en esa área. Ocurrido esto y que la concentración de oxígeno ha disminuido, origina realmente la apertura de esos capilares y así empieza otro ciclo. Entonces, ¿qué dice? Menor suministro de oxígeno,
esos tejidos, conllevando a qué cosa? A un aumento del oxígeno en los tejidos. Posible función de otros nutrientes además del oxígeno por el control del flujo sanguíneo. ¿Sí? La ausencia de glucosa en sangre. Después en el beriberi, que es la deficiencia de vitaminas, sustancias del grupo de la tiamina, aumenta el flujo sanguíneo local periférico en 2 o 3 veces. Estas vitaminas suelen ser para generar ATP. Su deficiencia provoca que disminuya la capacidad contráctil del músculo. Ejemplo especial de control metabólico a corto plazo. Hiperemia reactiva. ¿Qué es reactiva? La irrigación es como con una liguita amarras el dedo, amarro el dedo, después pasar unos minutos, se ve ahora, libérate, se pone rojo. Entonces, ¿qué es? Hiperemia reactiva. La irrigación se bloquea, amarra el dedo, durante cierto tiempo, segundos u horas, y después se desbloquea, haciendo que el flujo sanguíneo que atraviesa el tejido aumente 4 a 7 veces respecto a lo normal. Por eso después de ese tiempo el dedo lo vemos rojo, enrojecido, un poco hinchado, desgastado. Después de periodos cortos de oclusión vascular, la cantidad extra de flujo dura lo suficiente como para reponer qué es exactamente el dedo. ¿Qué ha hecho ahí? Es el dedo que ha sido privado de irrigación, se ha producido más CO2, poco oxígeno, hace vasodilatación, por eso el dedo se dematiza, se hincha en un momento, porque hay mayor flujo, lo siento caliente. La hiperemia activa, cuando un tejido se vuelve muy activo, la velocidad del flujo sanguíneo aumenta a través del tejido. El incremento del metabolismo local hace que las células devoren rápidamente los nutrientes líquidos tisular y también que se liberen grandes cantidades de sustancias vasodilatadoras. Ejemplo, el incremento del flujo sanguíneo del músculo esquelético hasta 20 veces durante el ejercicio intenso. Entonces, esa es una hiperemia activa, diríamos casi fisiológica. Y la reactiva es cuando tú estás privando el tejido. Aquí, ¿sí? Flujo sanguíneo muscular. Aquí es ocurrido la arteria, 0 de sangre. Y fíjate, tenés que liberar a la persona cuánto de sangre tiene en exceso. Esa es la reactiva. En la hiperemia activa, desde el inicio empezaste a subir. Autorregulación del flujo sanguíneo cuando la presión arterial cambia de la normalidad. Mecanismos metabólicos y biogénicos. El rápido incremento de la presión arterial lleva a un aumento inmediato del flujo sanguíneo, pero en menos de un minuto este flujo volverá a la normalidad. Ojo, el rápido incremento de la presión arterial lleva a un aumento inmediato del flujo sanguíneo, pero en menos de un minuto este flujo volverá a la normalidad. Teoría metabólica, dos teorías explican eso. Cuando la presión se eleva, el exceso de líquido proporciona mucho oxígeno y más nutrientes a los tejidos y lava a las sustancias vasodilatadoras. Este descenso vasodilatador provoca vasoconstricción de los vasos y retorno del flujo casi a la normalidad, a pesar del aumento de la presión. Teoría biogénica. El estiramiento brusco de los vasos sanguíneos por esa hipertensión provoca la contracción de este músculo durante segundos. Por lo tanto, cuando la presión arterial se eleva, estira el vaso, ocasionando en él una respuesta vasoconstrictora reactiva, y si hay vasoconstricción le va a reducir el flujo sanguíneo a la normalidad. Respuesta miogénica es inherente al músculo liso vascular, no si es el músculo liso que existe ahí. Es más pronunciado en las arteriolas, que ahí tiene más músculo. Contracción miogénica. Inicia por la despolarización vascular, inducida por estiramiento que tiende a aumentar la entrada de un descanso a las células. Los cambios en la presión vascular también pueden abrir o cerrar los canales iónicos que influyen en la contracción muscular. Se desconoce el mecanismo.
todos estos mecanismos que hemos mencionado, dice, el miogénico parece ser más importante para prevenir el estiramiento excesivo del vaso ante la elevación de la presión arterial. Si se sigue cuestionando su importancia porque este mecanismo de detección de la presión no puede detectar directamente son teorías. En realidad dice, los factores metabólicos anulan el mecanismo miogénico cuando las demandas metabólicas de los tejidos son muy altas. Ejemplo, durante el ejercicio muscular enérgico ocurre un gran incremento del flujo sanguíneo en el músculo esquelético. Mecanismos especiales de control a corto plazo del flujo sanguíneo en tejidos específicos. Vamos a ver en el riñón cómo se hace. En el riñón cómo se regula. Cómo hay autorregulación a nivel renal, que eso es muy importante, ¿no? Dice, el control del flujo sanguíneo se basa en un mecanismo de retroalimentación túbulo-glomerular. ¿En qué consiste eso? Dice, mecanismo túbulo-glomerular, en donde la mácula densa, está aquí en el riñón, detecta la composición de líquido al inicio del túbulo distal. Cuando se filtra demasiado líquido de la sangre a través del glomérulo hacia el sistema tubular, las señales de retroalimentación de la mácula densa provocan constricción de las arteriolas aferentes, reduciendo de esta forma el flujo sanguíneo renal, así como la tasa de filtración glomerular. Por la repetición. ¿Cómo se autorregula el riñón? Dice, el control del flujo sanguíneo se basa en un nombre. ¿Cuál es el mecanismo que regula el flujo sanguíneo del riñón? La retroalimentación túbulo-glomerular. Respuesta. ¿En qué consiste? ¿Sí? Dice, ahí hay una estructura llamada mácula densa, ¿sí? Que va a detectar, ¿sí? Ese inicio del túbulo distal. Mácula densa. Detecta la composición de líquido al inicio del túbulo distal. Ahí está. ¿Sí? Cuando se filtra demasiado líquido de la sangre a través del glomérulo hacia el sistema. ¿Por qué se habrá filtrado más? ¿Por qué creen que se habrá filtrado más? Porque tiene que autorregularse, ¿sí? No va a dejar que se filtre esa cantidad y eliminar esa cantidad. ¿Por qué se filtra más? Porque es la mayor presión de filtración. ¿No es cierto? Con lo repetimos antes, ¿sí? ¿A través de qué mecanismo hay autorregulación renal? A través de la retroalimentación del túbulo glomerular. Explique. Doctor, existe en la mácula densa, que es el inicio del líquido tubular distal. Cuando se ha filtrado demasiado líquido, se está pasando demasiado líquido por aquí, a través del glomérulo hacia el sistema tubular, las señales de retroalimentación provocan en la mácula densa constricción de la arteriola aferente. Constricción de la arteriola aferente. Y si hace constricción de la arteriola aferente, ¿te llegará más sangre o menos sangre al riñón? Si el señor es el riñón, ¿sí? Hay una arteriola aferente que le llega sangre, ¿sí? Y una arteriola aferente que está allá. Por hiperpresión ha llegado y ha filtrado más. ¿Sí? La mácula densa se ha dado cuenta que ha filtrado mucho, está filtrando mucho. ¿Sí? Entonces produce una sustancia vasoconstrictora que hace aquí vasoconstricción. ¿Sí? El riñón seguirá recibiendo la misma cantidad, más o menos volumen. Menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si llega menos, hay menor presión de filtración, menor flujo de orina. ¿No es cierto? ¿Sí? Te digo, bueno, la medicina es lógica, muchachos. ¿Quién aprende de memoria? Creo que se queda. Dice, cuando se filtra demasiado líquido de la sangre a través del glomérulo hacia el sistema tubular, las señales de retroalimentación de la mácula densa provocan constricción de la arteriola aferente, reduciendo por lo tanto el flujo sanguíneo renal y consecuentemente la tasa de filtración glomerular la va a llevar a casi valores normales. En el cerebro, además del control del flujo sanguíneo dependiente de la concentración de oxígeno tisular, la concentración de dióxido de carbono y iones de hidrógeno tiene una gran importancia. El aumento de cualquiera de ellos dilata los
exacto de la concentración de CO2 y del ion hidrógeno. En la piel, ¿cómo se autorregula la piel? Está relacionada con la regulación de la temperatura. El flujo cutáneo y subcutáneo regula la pérdida de calor del cuerpo mediante la determinación del flujo de calor desde el centro de la superficie no regular, ¿cierto? El flujo sanguíneo de la piel está controlado por el sistema nervioso central a través de los nervios simpáticos. Aunque el flujo sanguíneo de la piel supone solo en torno a 3 mililitros por minuto por 100 gramos de piel, en tiempo frío, cuando se necesita, puede producirse cambios con respecto a estos valores. Cuando el ser humano se expone a un calentamiento, ¿qué tiene que hacer? Perder calor, ¿no es cierto? ¿Y cómo puede perder calor? Mandando más sangre a la piel. ¿Para qué? Para que esta, por la adhesión, contracción se pierda, ¿cierto? Pues cuando los humanos se exponen a un calentamiento, el flujo sanguíneo cutáneo puede incrementarse hasta 7 u 8 litros por minuto para todo el organismo. Si se reduce la temperatura corporal, el flujo sanguíneo en la piel disminuye, como pálido, ¿sí? Pálido, frío, por la sanitaria, ¿no? Para descender poco más de cero a temperaturas muy bajas. Control del flujo sanguíneo por medio de factores de relajación y contracción de origen endotelial. Ojo, las células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos sintetizan varias sustancias que cuando se liberan van a ocasionar una contracción y otra relajación de la pared arterial. El óxido nítrico, dice, es un vasodilatador producido en las células endoteliales sanas. Es el más importante factor de relajación del óxido nítrico. Es liberado como respuesta a diversos estímulos químicos. Las enzimas óxido nítrico sintasa lo sintetizan a partir de la arginina y el oxígeno. Tienen una vida muy corta, de solamente 6 segundos. El óxido nítrico activa la guanilato ciclasa solubles en la zona del músculo liso vascular, la que produce la conversión del guanocíclico fosfatocíclico en guanocíclico fosfatocíclico y la activación de proteínas sinasa dependiente del GNP, que tiene varias acciones que provocan relajación de los vasos sanguíneos. Este es el mecanismo. Cuando aumenta el flujo sanguíneo a través de una porción microvascular de la circulación, esta acción estimula de forma secundaria la liberación de óxido nítrico de grandes vasos debido al aumento del flujo y a la tensión de cisañamiento que se requiere. El óxido nítrico liberado aumenta los diámetros de los grandes vasos sanguíneos proximales, siempre que el flujo sanguíneo microvascular aumente totalmente. En ausencia de esta respuesta, disminuiría significativamente la eficacia del control del flujo, porque una parte significativa de la resistencia al flujo sanguíneo se produce en las pequeñas arterias proximales. Dice, en síntesis, la síntesis y liberación de óxido nítrico están estimuladas asimismo por unos vasoconstrictores como la angiotensina 2. El aumento y la liberación de óxido nítrico protege contra un exceso de vasoconstricción. Dice, cuando las células endoteliales están dañadas por hipertensión crónica o arteriosclerosis, la degradación en la síntesis de óxido nítrico puede contribuir a una vasoconstricción, o sea, ya no se produce óxido nítrico, y un empeoramiento de la hipertensión y un daño endotelial, que si no se trata puede producir lesiones vasculares en tejidos vulnerables como el corazón, riñones y el cerebro. Otras aplicaciones importantes del óxido nítrico son el desarrollo y uso clínico de fármacos. Ejemplo, ¿sí? El sildenafilo que inhibe la fosfodiesterasa específica del GNP cíclico, una enzima que degrada el GNP cíclico, al impedir la degradación del GNP cíclico, los inhibidores de la prostaglandina D prolongan eficazmente la acción del óxido nítrico para provocar vasodilatación, usado en la distribución del hígado. La endotelina es un potente vasoconstrictor, ya no es el óxido nítrico, estamos hablando de la endotelina. Dijimos una parte que el endotelio produce una serie de sustancias, una vasoconstrictora y otra vasodilatadoras. Óxido nítrico, vasodilatador. Endotelina, potente vasoconstrictor, liberado por el endotelio que está dañado.
27 aminoácidos que lo estimulan cuando se daña el endotelio. Después de un daño importante, la liberación de endotelina local y la posterior vasoconstricción ayudan a evitar una hemorragia extensa de arterias hasta de 5 millones de diámetro. Se cree también que el aumento de la liberación de endotelina contribuye a la vasoconstricción con el endotelio subterráneo debido a la hipertensión. Esta ha sido la regulación local a corto plazo. Regulación a largo plazo. Y se puede ocurrir en un periodo de horas, es a largo plazo, no será minutos, segundos, horas, días, semanas. Esta regulación a largo plazo consigue una regulación mucho más completa y es importante cuando cambia la demanda metabólica del tejido a largo plazo. Es decir, si un tejido está crónicamente hiperactivo y por lo tanto requiere un aumento crónico de la cantidad de oxígeno de estas sustancias nutritivas, por lo que en algunas semanas va a aumentar el número de vasos sanguíneos, arteriolas y los vasos capilares para cubrir esas demandas. Ha crecido para que sea una masa muscular. A corto plazo, lo que hemos dicho, a largo plazo, empieza a formar nuevos vasos sanguíneos. Empieza a generar una revascularización. Dice, un mecanismo clave para la regulación a largo plazo consiste principalmente, ojo, en cambiar la cantidad de vascularización de los tejidos. Ese es a largo plazo. La vascularización aumenta si el metabolismo de un tejido dado aumenta durante un periodo prolongado. Pregunta de examen podría ser, ¿sí? El aumento de actividad crónica origina a nivel de los vasos sanguíneos la formación de nuevos vasos sanguíneos. Si el metabolismo disminuye, la vascularización también disminuye. Ahí está. ¿Sí? El aumento importante, fíjate, es el número de capilares antes de la actividad física. Pero cuando empezó actividad física, fíjate la cantidad de capilares que aumenta. Importancia de los factores de crecimiento vascular que hemos llamado angiogenia, eso no aparece de milagro, ¿sí? Tiene que darse ciertas condiciones. Dice, los mejores 4 factores para el crecimiento de nuevos vasos sanguíneos. El factor de crecimiento del endotelio vascular, el factor de crecimiento de fibroblastos, factor de crecimiento derivado de las plaquetas y la angiogenia. Estos son los requisitos para que te aumente el número de vasos sanguíneos. Dice, posiblemente la deficiencia de oxígeno tisular o su nutriente provoca la formación de factores angiogénicos. La angiogenia comienza con la gemación de nuevos vasos desde otros vasos. Disolución de la membrana basal de las células endoteliales en el punto de generación. La producción rápida de células endoteliales nuevas. Las células nuevas buscan la salida. Las células de cada cordón se siguen dividiendo y se pliegan rápidamente, formando un tubo, capilares. El tubo se conecta con otros, así se van a interconectar. La vascularización se encuentra determinada por necesidad de flujo sanguíneo máximo, no por necesidades de la media. La característica principal de gran valor de control vascular a largo plazo es que la vascularización determina principalmente por el nivel máximo de flujo sanguíneo. Esta clase aburrida, jóvenes, todavía no somos nosotros. Otra forma de poder surtir más cantidad de sangre en los tejidos. La regulación del flujo sanguíneo a través del desarrollo de circulación colateral. O sea, formación de nuevos vasos. Circulación colateral. Teniendo circulación, se van a formar nuevas. Desarrollo de la circulación colateral. Es un fenómeno de regulación a largo plazo del flujo sanguíneo local. Cuando una arteria o vena se bloquea, lleva al desarrollo del canal vascular que va a volver al bloqueo. Aquí están los nuevos vasos. Esta es la circulación colateral. Formación de
Por la apertura, el flujo sanguíneo es menor de la cuarta parte necesaria para cubrir todas las necesidades tubulares. Después de horas, la apertura del vaso continúa, crecen meses después formando canales colaterales en lugar de un vaso, son suficientemente grandes para soportar el flujo. Así empieza. Control humoral de la circulación. Dice, se refiere, ¿a qué te está refiriendo? Al control por las sustancias segregadas o absorbidas en los líquidos del organismo, ya sean hormonas y factores producidos localmente. Origen de glándulas especiales, hormonas transportadas por la sangre a todo el organismo, zonas de tejido afectado, provocan sobre efectos circulatorios locales. Control humoral de la circulación. Sustancias vasoconstrictoras, ya lo hicieron en el primer examen, adrenalina, noradrenalina, especialmente potente, menos potente que el anterior, incluso puede tener efecto vasodilatador dependiendo de qué tejido actúas, ¿sí? En el corazón la adrenalina produce vasodilatación, ¿no es cierto? No produce vasoconstricción. Son segregadas cuando se estimulan. Este es el primer examen. La angiotensina 2, ojo, sustancias vasoconstrictoras. Adrenalina, noradrenalina. No voy más porque lo hicieron en el primer examen. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor muy potente. Algunos autores refieren que es el vasoconstrictor más potente que existe en el ser humano. ¿Qué hace? Dice, ocasiona vasoconstricción en las pequeñas arteriolas con el objetivo de ¿qué? De aumentar la resistencia periférica total y aumentar la presión arterial. Otra, la vasopresina, es una hormona antidiurética. Es aún más potente que la angiotensina 2 como vasoconstrictora. Origen en las células nerviosas del hipotálamo, axones nerviosos, bajo por los axones nerviosos, se deposita en la neurohipófisis. Ojo, a veces se pregunta, el hipotálamo es producido por neurohipófisis. No es así. Es producido por el hipotálamo. Viaja por los axones y se deposita en la neurohipófisis, desde donde se va a liberar. La mayoría suponen que los efectos pequeños y complementarios se ha demostrado que la concentración de vasopresina en la sangre circulante puede aumentar después de una hemorragia intensa, lo suficiente como para poder elevar la presión arterial. ¿Qué cosa hace más la vasopresina, que es la hormona antidiurética? Aumenta la reducción de agua de los tubos renales hacia la sangre, por tanto permite controlar el volumen sanguíneo. Sustancias vasodilatadoras son las ciminas, que provocan vasodilatación potente cuando se forman en la sangre los tejidos tisulares de los órganos. Ciminas son pequeños polipéptidos que se escinden por enzimas proteolíticas a partir de las alfa-globulinas del plasma por los líquidos tisulares. Función. Tienen una función especial en la regulación del flujo sanguíneo y en la pérdida capilar de los líquidos en los tejidos inflamados. Enzimas proteolíticas de particular importancia, la calicreína otra, se encuentra en la sangre y líquidos tisulares en una forma inactiva, se activa por maceración de la sangre, inflamación tisular o efectos químicos. Otro, la bradicinina, activación de la calicreína, actúa sobre la alfa-globulina, se libera una cinina llamada calidina, se convierte en bradicinina. La bradicinina persiste unos minutos, es inactivada por la enzima carboxipeptidasa o por la enzima convertidora. ¿Qué hace la bradicinina? Vasodilatador potente. Si el vasodilatador aumenta la permeabilidad, si se inyecta un mililitro de bradicinina en la arteria braquial de una persona, aumenta el flujo sanguíneo a través del brazo hasta 6 veces. Participa en la regulación sanguínea en la piel, en las glándulas salivares y los intestinos. Otra sustancia vasodilatadora, la histamina, se libera por todos los tejidos del organismo cuando estos sufren daño o se inflaman o por reacciones alérgicas. No vean cuando nos pica un zancudo se libera histamina, ¿verdad? Se pone enrojecido, aumenta de volumen porque está produciendo vasodilatación.
deriva de los mastocitos, ahí están almacenados los mastocitos en los vasómetros. Función: vasodilatador potente en las arteriolas, aumenta la porosidad capilar, por eso se hincha, permite la pérdida tanto de líquido como de proteínas plasmáticas hacia los tejidos. En situaciones patológicas provoca pérdida de cantidades enormes de líquido desde la circulación hacia los tejidos, induciendo el edema. Ahí está el suelo anafiláctico, se libera gran cantidad de histamina, sale gran cantidad de volumen sanguíneo. Se empieza a cruzar el plasma. Control por iones y otras sustancias. El ion calcio produce vasoconstricción porque estimula la contracción del músculo liso. El potasio, que hace vasodilatación, ya que inhibe la contracción del músculo liso. El magnesio, vasodilatador potente, inhibe la contracción del músculo liso. El hidrógeno, dilatación de las arteriolas. Si hay un ligero descenso en la concentración de este ion, provoca la constricción arteriolar. Aniones, el acetato y el citrato provocan vasodilatación pequeña. El dióxido de carbono es un vasodilatador moderado en la mayoría de tejidos, pero es un vasodilatador potente a nivel celular. Tiene un efecto indirecto muy potente al actuar en el centro vasomotor del cerebro, transmitiendo a través del sistema nervioso simpático vasoconstrictor, provocando una vasoconstricción generalizada en el organismo. Dice, la mayoría de vasoconstrictores o vasodilatadores tienen un efecto escaso en el flujo sanguíneo a largo plazo, salvo que esté alterándose la tasa metabólica. Dice, ¿por qué el flujo sanguíneo no se altera significativamente en la mayoría de los tejidos, aún en presencia de cantidades muy elevadas de estos agentes vasoactivos? 1. Por la capacidad de cada tejido de autorregularse, de autorregular su propio flujo sanguíneo de acuerdo a sus necesidades metabólicas. El flujo sanguíneo está regulado de acuerdo con las necesidades específicas de cada tejido, siempre y cuando la presión arterial sea la adecuada. Termino la pregunta. Es un verso nuevo. La siguiente clase, si no estoy yendo acelerado, aparte un poco floja, ¿sí? Hoy he sido una corta semana. Esto incluye la liposirculación,